Presentamos el aula con Agus Suárez. Buenas tardes, Agustín. Muy buena, Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está estos días de ausencia? Bueno, bien, pues muy liado, como siempre. Pues imagínate, para no poder grabar, pues muy liado en el trabajo y cosas que está bien. Hoy no compartimos las noticias de actualidad, pero ya ha habido muchas noticias, ¿no? Aquí siempre hay noticias, Luis. España es el país de las noticias. Dice que España entre fútbol y política no te aburre. Pues no te aburres nunca. Y si te gustan los toros ya, ¿para qué vamos a estar? Así que hoy tenemos, Agustín, un programa muy especial, ¿no? Sí, vamos a hacer especial porque es una petición muy personal que me han hecho. Y vamos a hablar hoy de Constantino, la Iglesia y el poder. ¿Te parece? ¿Es cierto que Agustín, que Constantino fundó la Iglesia Católica? No. La sacó de las catacumbas. ¿Vale? Y la metió en otra catacumba. En otra catacumba, pero bueno, totalmente diferente, ¿no crees? Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un poquito de historia de Constantino, por qué la batalla del Puente Milvio, qué pasó, por qué él realmente, según dicen, se pasó al cristianismo en su lecho de muerte, que yo lo dudo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿te parece? Sí, hoy entonces tenemos a una figura muy destacada en la historia. Sí, sobre todo le llaman el Grande, pero yo creo el grande, pero grande llamado yo creo que por el cristianismo, ¿eh? Bueno, porque realmente como emperador poco hizo, a no ser que lo que hizo fue sacar a los cristianos de las catacumbas, como te he dicho antes, meter unas bases, unificarlos un poco, ¿vale? Y después de ahí, pues bueno, ya vinieron otros emperadores que ya unificó. ¿Cree que lo sacó al cristianismo, lo hizo? Bueno, que no fue el que hizo el cristianismo oficial tampoco. No lo oficializó. Porque permitió el culto. Permitió el culto libre, ¿vale? Porque en ese momento estaban muy perseguidos los cristianos con el emperador Diocleciano. Estuvieron muy perseguidos, la mayor persecución lo hizo este emperador de cristianos. Entonces él como que los liberó de eso. Diocleciano también, ¿no? Diocleciano fue el que mayor hizo la persecución a los cristianos de todos los tiempos, ni Nerón ni nadie más. Agustín, que Constantino, estudiando la figura de Constantino, se me parece mucho a Pedro Sánchez. ¿Tú crees? Sí. Bueno, vamos a ver si hay alguna... Mucho. Bueno, ahora hablamos sobre eso, por el movimiento woke, también hubo en el Imperio Romano, porque esto realmente es un movimiento woke de una élite que... Y el oportunismo de Constantino con la Iglesia. Claro, efectivamente, vio un poco ahí de oportunidad para ganar con su una batalla y hacerse con el poder él. Pero vamos, estamos ya hablando de que el 10% de la población del Imperio Romano era cristiana. El 90% era pagana, totalmente. Entonces, ¿por qué se ha metido esa religión en el Imperio Romano cuando era minoría? Pues ahora lo hablamos un poquito. Bueno, y el culto católico es un culto imperial. Hombre, siempre. Es la repetición de la entrada del emperador con su séquito. Efectivamente, y ahí vemos como los demás emperadores después de Constantino se apoyan más en la iglesia, más, hasta que llega Teodosio. El Teodosio también llamado el Grande, que pues ya lo oficializa como la primera religión y el cristianismo pasa de perseguido a perseguidor. Para que veáis, y vamos a hablar un poquito de toda la historia. Constantino. Vamos, ¿quién era Constantino? Agustín? Vamos a ver, llega al poder, era el padre de un César. Bueno, vamos a ver, Diocleciano hizo una tetrarquía. Dividió el imperio en 4 partes. 2 Augustos, que eran los emperadores principales, tanto en Occidente como en Oriente, y después 2 Césares como ayudantes, ¿vale? Él era hijo de Constancio Cloro, era un César de Maximino de Occidente. El padre de Constantino gobernaba la Galia y Britania, ¿vale? Entonces, y Constantino estaba, para que veas, Diocleciano era listo, para que no se rebelaran los demás emperadores, cogía a sus hijos y los enseñaba a él lo que era el imperio y tal, y artes y todo, para que no se sublevaran, los tenía como un poco de rehenes. Constantino estaba en la corte de Diocleciano, donde estaba, pues tenía un mando en el ejército y tal, bueno, eran, digamos, rehenes, pero bueno, nobles, ¿vale? Diocleciano es el gran enemigo de los cristianos. Efectivamente, tú sabes que Diocleciano solo sabemos de cosas buenas que lo han hecho por historiadores paganos. El cristianismo le tiene odio, ¿sabes? Bueno, dicen que el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, está escrito en el contexto de la persecución de Diocleciano. Ahí está, claro. Eso. El mayor perseguidor de cristianos ha sido Diocleciano en toda la historia. ¿Vale? Porque, bueno, él veía que había como una religión violenta. Entonces, que... O que era de la clase obrera. Bueno, sí, vamos a ver, de la clase obrera un 10%. De los pobres, sí, porque, bueno, querían... si el emperador era Diocleciano, ellos querían un señor de otro cielo, ¿sabes?
otra dimensión. Entonces sí que es verdad que el cristianismo... Tenían otro rey. Otro rey, efectivamente, que era Jesús. El cristianismo tú tienes que ver que, bueno, que causó muchos adeptos a las clases bajas, efectivamente. Pero, sobre todo en Roma. Pero, efectivamente, pero es un 10%, ¿vale? ¿Qué hizo Constantino? Vio qué poder tenía eso, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es cómo Constantino llega al poder. Constancio Cloro, bueno, Constantino se escapa de del palacio de Diocleciano, donde él vivía, y se escapa y se va con su padre. Pero la tetrarquía tenía como que cada 20 años tenían que cambiar los Augustos, los César subir a Augustos, como el primeros emperadores, y formar otros emperadores. Él se va con su padre a la Galia, y a la muerte de su padre, las tropas como usurpador, porque fue como usurpador, le proclaman emperador Augusto de toda la parte del Imperio Romano, de la parte occidental, perdón. Bueno, pues realmente Constantino empieza como un usurpador al trono, porque ya había un César. Tiene que dar una batalla al César que había, tal, y entonces se queda él como Augusto de, digamos, de toda la parte occidente. Pero hubo un problema que tuvo, que es que Magencio, hijo de uno de los colaboradores de Diocleciano, que se llamaba Maximino, se proclama César en Roma, porque él estaba en Roma, César en Roma de toda la parte de Italia. O sea, que le sale no un usurpador, también otro padre usurpador, pero entonces tienen que ir a la guerra, porque claro, Constantino lo que no estaba era con el Senado, no estaba proclamado por el Senado, y él quería pues legitimizar su Augusto, su parte de emperador que tenía. Bueno, pues él coge sus tropas, que le proclaman emperador, pero él es muy listo porque ve que parte de sus tropas, la mayoría, pertenecían a la religión cristiana, ¿vale? Bueno, hay un dicho que ahí se le presenta una cruz en el cielo con el signo de Crismón. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo no estamos hablando de que Constantino tiene más biografías por historiadores cristianos que por paganos. Sí, como Eusebio de Cesarea. Efectivamente. Es el mayor biógrafo que ha tenido. Entonces, vamos a ver, yo te voy a decir un poquito de historia y un poquito de leyenda o de misticidad, ¿vale? Pero Agustín, es curioso porque Constantino fue el hombre que tuvo más visiones. Sí, es curioso. No, es que tuvo bastantes. Constantino tuvo muchas visiones en su vida. Siempre eran al servicio de su propósito político. Efectivamente, y lo puso, mira, de todas maneras, mira, Constantino, te voy a decir una cosa, no era un ángel de la caridad. Constantino mató a su mujer y mató a su hijo, porque él creía, o le habían dicho rumores, de que madre y hijastro en este caso, estaban como liados. Bueno, eran amantes. Amantes, según dicen. No, tampoco, vamos, ningún historiador pagano dice nada de eso. Bueno, se los cargó a los dos, o sea que tampoco es un tío muy religioso que digamos, ¿eh? Para empezar, Constantino creía en el dios Invictus, ¿vale? Una religión monoteísta que estaba en el Imperio Romano, que era la mayoría en ese momento, ¿vale? Sol Invictus. Sol Invictus. Entonces, ¿qué pasa? Fue muy fácil pasar en el estado de una religión monoteísta a otra. Muy fácil. ¿Por qué? Porque incluso el sol está bien venerado como cristianismo y tal, como que el sol que baja de lo alto, ¿verdad? Sí, Jesús es el sol de justicia. Ahí está, para que veas que todo se relaciona. Bueno, pues él ve que la mayoría de esos soldados son cristianos, ¿vale? Él es muy observador. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues dice que ha tenido una visión, que tal, ya verdad o mentira no lo sabemos. Y bueno, y le pusieron en el cielo con este signo vencerás. Y puso en los escudos de sus soldados el crismón. ¿Sabes qué es el crismón, no? Bueno, que el crismón es pagano, sabrás. La XP, ¿no? La XP, ¿sabes que es pagano? Que es un símbolo de suerte. Bueno, pues en cristianismo lo toca, se lo queda a él. Y bueno, y a sus soldados. Y hay una batalla contra este usurpador también que te he dicho, Magencio, que estaba en Roma. Hay una batalla del Monte Bilbio. Y gana Constantino esa batalla. ¿Qué pasa? Cuando entra en Roma hace el Arco del Triunfo. Tú si ves el Arco del Triunfo de Constantino no hay ninguna reseña de cristianismo, ni una, pero sí al Sol Invictus. O sea, por eso te digo que yo creo que él cogió al cristianismo como arma para él, ¿vale?
Bueno, pues realmente llega ya al poder, se hace incluso ya dueño de todo el imperio porque vence a Licinio, que era el otro Augusto, otro emperador de la parte oriental, y vence la batalla, o sea, se queda él con todo el imperio romano. Una cosa buena que hizo Constantino, fundó Constantinopla, su ciudad, en Bizancio, que era una ciudad griega. Pues bueno, fundó en Turquía hoy en día, ¿no? sí, bueno, sí, en Turquía, Estambul. Constantinopla es Estambul. Bueno, funda y llega a ser más poderosa que Roma, incluso fíjate, y dura todo el imperio bizantino hasta 1453. Bueno, entonces, como os vamos hablando, Constantino toma ya Roma, o sea, ya proclama con el Senado emperador, pero no hay indicios de que él sea todavía cristiano. No hay indicios ninguno. Yo creo que él lo toma como algo, un arma personal buena. Y no hubo nunca. Y no hubo nunca, yo no lo vimos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, pues él crea, como ve que esta religión, los cristianos son, digamos, hay 40.000 sectas ahí metidos y encima se van mal entre ellos, que no sabía, para que vean, él que hace, promulga el edicto de Milán, ¿vale? Que es, ya entonces ellos pueden salir, ya pueden hacer culto, digamos, libre, sin persecuciones. Pero más tarde está el concilio de Nicea. 323 creo que es. 24, 25, sí, 20, bueno, el concilio de Nicea, que ahí sí que monta unas bases. Que digamos que es el cristianismo niceico o niceo. Niceno-constantinopolitano. Bueno, ahí hay unas bases, ¿vale? De lo que es el principio del catolicismo. Tú tienes que ver que había una división entre arrianos y... porque los arrianos no tomaban como al Hijo de Dios como un ser divino, y en cambio pues él es el que montó unas bases, bueno, dentro, porque formaba varios obispos y él estuvo presente. Bueno, que había muchos obispos arrianos, ¿eh? Arianos, claro, que algunos que sí que se metieron en Nicea y otros no quisieron saber nada, por eso siguió el arrianismo, siguió fuerte en el Imperio Romano, ¿eh? Porque hubo emperadores después que sí que eran arrianos y bueno, pues había más libertad de culto. Era curioso, que cuando el emperador era arriano, perseguía a los nicenos. Claro. Los exiliaban y los mataban. Para que veas el cristianismo lo unido que estaba. Y cuando eran los nicenos, pues perseguían a los arrianos. Ahí está, pues el arriano ha sido muy perseguido, muy perseguido. Bueno, pues nada. De Ario sabemos muy poco. Sabemos lo que dicen sus enemigos. Ahí está, es verdad, de él sabemos muy poquito. Porque al final esa táctica de los romanos, ¿no? De borrarte. No hay escrito de Arriano. No hay escrito, no. ¿Cómo es el? No es que no sé cómo se dice. Sí, hay un término, sí. Hay un término, bueno, pues sí, efectivamente, como si no hubiera existido. Hay emperadores que después de los siglos han salido a la luz, pero estaba borrado todo. ¿Te acuerdas de todos los registros del imperio? Entonces, cuando se alguien proclamar siempre, tú sabes que bien que siempre el emperador que se ha llevado mal con el Senado, por H o por B, gracias a los historiadores que vinieron después, sabemos de esos emperadores, puede ser Nerón, puede ser Calígula, ¿sabes? Hay muchas veces que dice Nerón, pues el Nerón le quería mucho el pueblo, algo haría bien, ¿sabes? También. Pero nosotros hemos quedado que incendió Roma, que eso es mentira, porque no estaba ahí, bueno. Tampoco lo incendió los cristianos. Claro, porque efectivamente tampoco lo incendiaron ellos, está claro, pero bueno, se incendió, pero él no estaba, no, es más, llegó cuando vio las noticias, estaba creo que en Capri o fuera y fue a Roma a ayudar. Así que esta imagen de que Nerón estaba en el balcón. Sí, nada, eso es mentira, tocando la lira. Eso lo han escrito después los cristianos. Entonces, bueno, otro cristiano. Otro cristiano. Pues muy bonito decir eso, ¿verdad? Es interesante que lo que conocemos hoy como catolicismo, sí, es la continuación del Imperio Romano. Totalmente, es que ahí te digo yo que Constantino ha sido una figura muy importante para la Iglesia. No es el que fundó la Iglesia Católica, porque para mí es Agustín de Hipona, para mí. Pero Constantino para el cristianismo en total es una figura importante, por eso lo llaman el Grande. Realmente no conquistó nada, fue digamos una lucha siempre interna lo que ha hecho Constantino por llegar al poder, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Saca a los cristianos de las catacumbas, de decir podéis tener libre culto, hace digamos un poquito de árbitro
para que los cristianos lleven, no sé, se llegan a un acuerdo entre ellos, si puede ser, bueno, que era dudo. Era al principio un imperio, una sola religión. Efectivamente. Porque... Pero ¿sabes lo que tenía? Con todo este lío que había de religiones, e inclusive el paganismo, bueno, sobre todo la religión de Mitra. De Mitra, era la religión de los soldados. De los soldados. Era algo que era muy fuerte, llamémoslo así, claro, en el ámbito del imperio. Sí, había, pero ¿qué pasa con el imperio romano? Había libertad de culto. Menos con los cristianos, en ciertos momentos, por ejemplo, Diocleciano o Decio, que sí que persiguieron, pero porque tenían como miedo a esa religión. Era algo que realmente la tenían. No sé por qué. ¿Por qué? Porque el imperio romano siempre ha habido libertad de culto. Hizo conquistas. Más que eso, aprovecharse los cultos locales para incorporarlos al panteón romano, efectivamente. No los decía, no, tienes que adorar a Júpiter. No decían eso, no, ellos no iban con nada de religión. Ellos decían como una conquista y te dejaban a ti creer en lo que quieras, pero con lealtad al imperio romano. Al César. Al César. Hay una cuestión curiosa, porque si te vas ahí, no sé si has ido al Museo Vaticano. No he ido, no está. Y vas ahí tanto los dioses, ¿no? Y de repente está al dios ignoto, al dios desconocido. Porque los romanos dicen, bueno, aceptamos todos los dioses. Todos los dioses. Pero si hay un dios que nosotros desconocemos, pues también lo aceptamos, el dios ignoto, el dios que no sabe quién era. Que lo usó mucho Pablo cuando fue a predicar. Dice, este dios que ustedes adoran sin conocer, es el dios que creó los cielos y la tierra, y mete ahí al cristianismo, ¿no? Sí. Fue una estrategia muy buena. Perdón, sí, lo que tenemos ahora como catolicismo, inclusive la liturgia. Recuerda que para Roma el sumo pontífice era el emperador. Sí. Y yo le llamamos al papa sumo pontífice. Que ese es un término usado al emperador. Al emperador, era como sumo pontífice, venía como el primer... que Había emperadores que no lo querían, que lo traspasaban a otro poder, pero vamos, casi todos eran sumo pontífice. Y sumo pontífice significa el creador de puentes. El creador de puentes, gran creador de puentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues sigue el cristianismo y se hace religión oficial por Teodosio. Teodosio, sí, sucesor de Constantino. Hubo un emperador que me gustaría reseñarle, Juliano el Apóstata, llamaba. Un emperador muy culto, que quiso restablecer otra vez el paganismo. Antes de Teodosio, Juliano el Apóstata, que ha sido creo que uno de los mejores emperadores que ha tenido Roma, quiso no quitar el cristianismo, sino dejar un cristianismo un poquito al lado, desligarse del poder, que desligarle él del poder, para que, porque bajó el estudio de la filosofía, retórica, historia, ¿cómo sería que él vio que tuvo que quitar a los cristianos de dar clases y poner a profesores paganos? ¿Qué vería ese hombre también, que vería que ahí no funcionaba el tema? Bueno, pues el hombre ya, pues murió en una trifulca, en una guerra con los persas, y no llegó a hacer lo que él quería hacer. Fíjate, apoyó más al judaísmo. Juliano el Apóstata apoyó más al judaísmo, quería como una contrabalanza. Como dijo él, yo voy a dar libertad de culto porque no quiero que los cristianos, porque en ese momento perseguían los cristianos a los demás seguidores, Y entonces él frenó un poquito eso, pero bueno, no llegó. Y después ya, hasta que llegó Teodosio, que es el que hizo religión oficial a la iglesia. Puedes ser muy creyente hasta que no te dan poder. Efectivamente. Te dan poder ya. Empiezas a creer, claro, efectivamente. El poder persigue a los demás. Claro, no es lo mismo que tú que conozcas a Cristo, que Cristo ya te lo impongan. Sí. Efectivamente, de un 10% pasó a un 90%, pero bien rápido. Además fue el gran problema del cristianismo en la época de Constantino. Porque era ahora bien visto ser cristiano. Claro, era bien visto entre ellos. Entonces todo el mundo quería ser cristiano. Claro. Ellos se cogían adeptos porque querían la salvación, querían otra cosa diferente de lo que estaban pasando. Y si vamos a bautizar a todo el mundo, y todo el mundo se venga para acá. Claro, ahora ya bautizamos a todos a partir de y además, como también le daban puesto de importancia a los cristianos en la administración del imperio, era un buen negocio ser cristiano. Claro, que era un buen negocio y ahora más. Ahora ya, sin convicción. Sin convicciones, pero ahora ya bien. ¿Por qué? Porque la iglesia, tú sabes, bueno, la iglesia, el catolicismo en este caso, está muy apegada al poder. Siempre ha sido apegada al poder. Y más cuando gobiernos anteriores a nosotros. Bueno, que ahí
Este término muy importante. Se llama con el Cesaropapismo. el Cesaropapismo. cesaropapismo Es o la el mezcla contagilismo. La mezcla del César y el Papa. Claro, efectivamente. El Imperio Romano, digamos que lo ha adquirido la Iglesia. Lo ha adquirido la Iglesia en el sentido de poder, de jerarquías y todo. Bueno, y de idea. Y de ideas. Claro, Porque esto de Jesús como el Cristo, como el sol invicto, ¿no? claro. Porque el 25 de diciembre, ¿qué fiesta celebraban los romanos? Pues el solsticio de invierno. Y era el día del El sol día invicto. del sol invicto, claro. Era muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? En el concilio de Nicea ya lo dijeron. Fecha de nacimiento de Jesucristo, el 25, porque ya se estaba celebrando en Roma. Ya era el día del sol invicto. Ya el sol invicto ya se estaba celebrando. O sea, muy fácil cambiar de Sustituir una de fiesta pagana por una fiesta por una cristiana. fiesta cristiana, claro. Así fue. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos, ¿verdad? Porque nadie sabe qué día nació Cristo. Bueno, porque se calcula que puede ser en verano. O Yo en sé- primavera. o en primavera, según los escritos. Sí, porque Según los escritos que dicen. los pastores estaban en el campo. como Claro, se vea. efectivamente. Y nieve no había, ¿verdad? Pero bueno, todo esto se puede montar. Sí, eso se puede montar. Montamos y... Concluimos que Agustín, que Constantino no fundó la iglesia. No fundó la iglesia. No fundó porque- la iglesia. No fundó la iglesia católica. Lo único que hizo es la libertad de culto a los cristianos. Para que no fueran perseguidos, sacarlos y montarlos unas bases. Porque él fue agradecido en ese momento. Él cogió y dijo, yo he ganado y me he hecho emperador por esto, por los cristianos. Tengo que pagarlo con algo. Él cuando entró en Roma no fue a hacer una ofrenda a Cristo ni nada. Fue al templo del Sol Invictus a hacer la ofrenda de que ha ganado. Entonces él, que después se pasara al cristianismo Por conveniencia. por conveniencia a lo último, pues ya eso ya no lo sé. Ahí es que me parece a Pedro Sánchez. Bueno, vale, claro, la conveniencia es conveniencia, macho. Tú no mientes, cambia de opinión. Claro, cambia por de opinión, pero vamos. Pero Constantino era un tío muy inteligente y Como sabio. Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez, pues efectivamente, claro. Para llegar al poder hay que ser inteligente, si no, no llegas nunca. Dice que no hay que ser muy inteligente para llegar al poder. Hay que ser muy inteligente para mantenerte. Para tener, pues no, yo creo que para llegar al poder también, ¿eh? Creo que hay que escalar bastante. Yo creo que para llegar al poder y mantenerte hay que ser inteligente. Si no, no llegas. Pues esperamos que esta charla, no sé cómo nos ha quedado el audio tampoco, Bueno, ya lo vemos. pero esperamos que le haya gustado, ¿no? Sí, hombre. De Constantino no fundó la iglesia, No fundó la iglesia, no. porque se dice Constantino fundó Sí, la fundó la iglesia. No, pues no fue así, no. Lo que pasa es que cogió parte importante para los cristianos, claro. Y luego los cristianos cogieron del imperio para Claro, reestructurar la iglesia. efectivamente, fue una ayuda para ellos. Y la estructura Claro. de poder. Pero yo creo que fue fue más importante Teodosio que Constantino. Teodosio es el que dijo la religión oficial era el cristianismo y ahí fundó todo, a raíz de ahí. Si te lees el libro de historia de ¿cómo se llama este hombre de Cesarea? De Eusebio de Cesarea. Eusebio. Cuando ves las cartas que le escriben a los cristianos a Constantino, no se puede caer más bajo, ¿no? Claro, macho. Es que lo necesitaban, eran dos padres que necesitaban. Constantino, bueno, pues Sí, le ayudaron y ellos querían llegar. los al loores poder. ahí a Constantino cuando ven la historia Claro. historia eclesiástica de Pero- Eusebio de Cesarea, tú dices, no se puede caer más bajo. Bueno, así cayeron los cristianos. Claro que cayeron. Caímos, vamos a decir. Yo sí Que no sé si es cristiano. Santos o San Constantino, no sé si lo habrán... No, su madre. Sí, Santa Su Elena. madre Santa Elena. Que bueno, ya hay tema. para Constantino es, digamos, una parte importante, lo tienen en una parte importante, pero por eso le llaman el grande. Pero bueno, no, realmente no fue un emperador tan grande como fueron emperadores. Hubo emperadores más grandes que él, mucho más. Bueno, el cristianismo se ha dedicado o el catolicismo, El catolicismo, vamos a hablar de se ha catolicismo. dedicado a exaltar bastante a Constantino. Efectivamente. Y a recrear el exacto, imperio claro. romano dentro del club. Efectivamente, tú tienes que ver que en iglesia se sale Constantino, con la batalla del río del puente Milvio, hay escenas en la iglesia. En todo caso, que descanse en paz. Que dejas en paz, güey. Gracias por haber sido emperador de Roma. Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Nada, Espero hombre. que a nuestros Esperemos que oyentes- le haya gustado a la gente. Sí, este coloquio de historia. Sí, hombre, sí. Y Oye, nada, pues, pues vamos a invitarlos a que se suscriban al canal. claro que sí, que den a las notificaciones y que dejen algún comentario y sobre todo que al me gusta. Y activen la campana de De las las notificaciones. notificaciones. Y esperamos vernos muy pronto, Agustín. Sí, venga, vamos a ver si la semana que viene podemos venir y a grabar algo. Y hemos tenido a Constantino. Constantino El el Grande. Grande. El Grande.
Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, chicos, hasta luego.